Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es 9 de agosto 2018 y son las 11 menos 10 de la mañana. Esta información me sirve para llevar un control acerca de estos videos. Para el que nunca me ha visto, yo estudio la Biblia, específicamente los principios bíblicos que generan prosperidad, tanto integral como financiera. La prosperidad que viene de la Biblia, por obediencia a principios bíblicos, es integral, incluye todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo la prosperidad financiera. La prosperidad financiera, diría yo, lo que he aprendido de la Biblia me enseña que la prosperidad financiera es lo último que el Señor da. Después de que la persona se ha metido con su palabra, la persona ha aprendido mucho de su palabra, empieza a obedecer la Biblia, porque el propósito de la Biblia es que vivamos bajo ciertas reglas que Dios ha impuesto, que en realidad son leyes naturales. Digo que son leyes naturales porque van a producir un efecto. Entonces, el propósito de la Biblia es enseñarnos las leyes naturales que Dios ha impuesto a la creación. Tanto leyes físicas, Dios impuso leyes físicas, como leyes espirituales. Y las leyes espirituales son muy difíciles de entender y de conocer. Y si no tuviéramos la Biblia, no las conoceríamos nunca, aunque en el diario vivir aprendemos realmente algunas de esas leyes espirituales, leyes de la Biblia. Entonces, la práctica de la Biblia es lo que es importante, no tanto el conocimiento. El conocimiento es la base para poder practicarla, porque uno no puede practicar lo que no conoce. Entonces, mi propósito durante los últimos 17 años y medio ha sido conocer. Empecé yo con este estudio tratando de encontrar en la Biblia algo que me pudiera ayudar para salir de la pobreza, porque yo no quería ser pobre. Entonces, desde niño yo crecí en un hogar en donde se conocía la palabra de Dios. Mi papá era pastor y él amaba la palabra del Señor y nos enseñó a amarla también. Entonces, él quería ser pastor, predicador, porque amaba la palabra de Dios. Pero en ese tiempo, y tal vez aún ahora, los pastores son pobres. Y actualmente se critica a muchos pastores que son ricos, se critica a pastores que son ricos, pero la mayoría de pastores siguen siendo pobres. Porque 2, 3, 4, 5 sean ricos, porque tienen grandes congregaciones, ahora la gente que no es cristiana dice es que los pastores son unos chuchos, solo quieren sacar dinero a la gente nada más. Y vienen muchos cristianos todavía sin sabiduría, sin guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habla de esa manera, y dicen lo mismo. El Espíritu Santo nunca va a llevar a una persona a decir esos pastores son unos chuchos, solo el dinero les interesa. ¿El Espíritu Santo diría eso? Yo pienso que definitivamente no. Entonces, la Biblia nos enseña a cómo vivir conforme a las leyes naturales, y eso es lo que yo estudio. Miren qué introducción tan larga en realidad. Quiero que se sepa bien. Bueno, yo les estaba contando que empecé a estudiar esto porque era pobre. Y en mi casa éramos pobres. Mi papá, pues siendo pastor, si viene a la capital, deja de ser pastor porque ya no había trabajo para él. Ya no lo llamaron. Él estuvo esperando que lo llamaran para a que lo enviaran a un nuevo lugar como pastor, y lo dejaron sin dinero, sin salario, sin nada.
para sostener a su familia. Entonces se tuvo que venir a la capital, vivía en el Quiché, San Miguel Uspantán, Quiché. Y entonces él se viene a la capital a trabajar aquí en una bodega de una ferretería. Pues un trabajo emergente porque no tenía que mantener a su familia. Entonces ricos no éramos ricos, éramos pobres en realidad. Pero vivíamos con lo suficiente, comíamos y todo. Pero lo importante de mi hogar fue que en realidad había amor a la palabra de Dios. Mi papá nos educó bien, nos enseñó buenos principios. En mi casa había amor. Éramos felices. Bueno, yo no puedo hablar por mis hermanos ni por mis papás. Yo puedo hablar por mí. El más pequeño de 8 hijos. Yo era feliz. Siempre lo fui. No puedo decir otra cosa. El ser pobres, no. A mí no me quitó la felicidad en realidad. Porque cuando hay amor en un lugar y se conoce la palabra del Señor, uno puede tener la oportunidad de ser feliz. Lo contrario, si uno vive en una casa de un millonario y solo viven con amarguras y no conocen la palabra de Dios, y el lugar se puede convertir en un infierno en realidad. El hecho es de que no le encontraba yo sentido al ser pobre. Yo dije, si somos cristianos, y eso yo siendo niño lo concebía estas ideas, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, yo no entendía por qué teníamos que vivir así en realidad. Nunca le eché la culpa a mi papá. Él amaba la palabra, los pastores no eran ricos. El que quería ser pastor y predicador de la palabra de Dios tenía que saber que rico no iba a ser, y su familia tampoco. Mis hermanos trabajaron duro desde pequeños, estudiaron, se esforzaron y pues ahora viven bien, gracias a Dios. Mi familia siempre ha tenido tendencia a la prosperidad. ¿Por qué se nos enseñó la palabra de Dios? Porque la Biblia lo hace a uno prosperar, es automático. Ahí empecé buscando. Entonces yo dije, cuando era pequeño, yo dije, bueno, voy a buscar, cuando era pequeño, yo lo que dije fue, bueno, yo definitivamente lo único que quiero ser en la vida es rico. Quiero ser multimillonario. Quiero tener muchísimo dinero, porque había vivido en unas circunstancias que eran contrarias. Uno quiere salir de los agujeros en que pueda estar metido en la vida en realidad. Uno debería de querer salir. Tristemente, yo crecí pensando que toda la gente que era pobre quería salir de la miseria y de la pobreza en realidad. Pero yo me doy cuenta que no. Incluso en las iglesias se les enseña, usted está bien siendo pobre, usted es perfecto, usted es pobre, perfecto, usted es pobre, perfecto. Está en el camino correcto. Usted agrada a Dios porque usted es humilde. Siendo pobre es humilde. Si usted trata de enriquecerse, se va a apartar de Dios porque se va a volver vanidoso y una persona que se aleja de Dios. Esa es la enseñanza que se está dando en muchas iglesias. Bueno. Hay iglesias donde empiezan a cambiar las cosas y empiezan a enseñar algo diferente. Pero se enseña mal, no tienen buenas bases bíblicas, porque no han profundizado en las escrituras. Entonces, el tema de la prosperidad financiera es algo muy complejo en realidad. Entonces, por un lado, se enseña ya principios bíblicos para salir de la pobreza, para lograr prosperidad financiera que viene de la Biblia supuestamente, pero en realidad la verdadera prosperidad que viene de la Biblia es integral, no es solo financiera. No se puede, digamos, enseñar a una persona que adquiera riquezas practicando principios bíblicos sin que eso afecte la espiritualidad de la persona. Digamos, muchos pastores tienen el miedo, muchas personas que son cristianas tienen el miedo de que si se enseñan principios bíblicos que generen prosperidad financiera, que le den dinero a la gente, que hagan a la gente rica, la gente se olvide de Dios. Pero eso no puede suceder.
Porque Dios diseñó sus principios de manera que solo la persona, eso debe de quedar claro en realidad, solo la persona que se desarrolla en lo espiritual, que mata su carne, que se enfoca en el Señor, que de hecho los principios bíblicos están diseñados para que los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, principalmente prosperidad financiera y también toda la demás prosperidad integral, son básicamente, el Señor lo puso así, son básicamente ofrendas. Y lo puso difícil el Señor, no es una ofrenda. Hay lugares de la iglesia donde dicen, mire, traiga su ofrenda, refiriéndose a una sola ofrenda, traiga una ofrenda abundante, el Señor le va a dar abundantemente. Y puede pasar. Pero, en realidad el Señor diseñó su prosperidad para que de manera que, con un sistema complicado de ofrendas, sinceramente, para ponérselo difícil a la gente. Entonces, el que quiera cumplir con sus principios y dar todas las ofrendas que Dios puso para tomar toda la bendición del Señor, y hasta el final viene el dinero. El dinero lo puso el Señor hasta el final, porque el hombre tiene la tendencia a que su corazón se desvíe de Dios y se vaya en pos de las riquezas. Pero como Dios sabe que necesitamos el dinero y no le parece mal a Él, especialmente siendo nosotros sus hijos, que tengamos riquezas, entonces diseñó un sistema complicado de ofrendas para que solo la persona que se adiestra, que se entrena en el cumplimiento de sus ofrendas, que son 5 y cada una de ellas es un diezmo, y aparte nos enseña el Señor a ayudar al prójimo de una buena manera, de una manera sistemática. Solo la persona que cumple todos estos principios con respecto de ofrendar perfectamente y dar ayuda al prójimo según las regulaciones que la Biblia nos enseña, que básicamente es la reproducción del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, solo esa persona va a obtener las riquezas que vienen del Señor. Una persona que ya se entrenó, que ya se preparó, puede entonces administrar el dinero que venga de Dios. Administrar. Nunca va a pasar que el Señor a una persona le dé dinero a una persona que no está preparada para ello, y el dinero le va a hacer daño, lo va a intoxicar en realidad. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que, no siendo cristianas y no obedeciendo principios bíblicos, son multimillonarias? Personas que no se han intoxicado. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque hay personas que concibieron un sueño. Miren, pues, personas que no son cristianas que llegaron a ser multimillonarias. Concibieron un sueño, y los sueños son legítimos, y los sueños vienen de Dios. Personas que no son cristianas y sin ningún tipo de teología, sin ningún tipo de conocimiento de la Biblia, por concebir fe en su corazón, y no teniendo por naturaleza, no tienen malas intenciones, pero conciben un sueño y se esfuerzan por alcanzarlo, y el Señor les da guianza. Incluso el Señor, personas que no son cristianas, les puede dar guianza, porque si sus intenciones son buenas en realidad, pueden alcanzar grandes cosas. Y otras personas que definitivamente son multimillonarias, pero que no viven bien. Y esa es la mayoría en realidad de personas que son muy ricas y no conocen a Dios. No viven bien. Entonces, no viven bien en el sentido de que viven con amargura, viven distanciados de sus hijos, de su esposa, se vienen divorciando, se vienen volviendo a casar, tienen enfermedades muy malas y principalmente no tienen gozo y paz en su corazón, que es lo que siempre vamos a tener nosotros los hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, y le hemos invitado a nuestro corazón para que perdone nuestros pecados, y hemos creído en Él como nuestro Salvador y que realmente murió en la cruz por nosotros, somos hechos hijos de Dios. No Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros ya tenemos paz y gozo en nuestro corazón.
Y casi que tenemos todo lo demás, entonces casi que lo único que nos falta es el dinero. Ser prósperos en lo financiero, porque todo lo demás ya lo tenemos. Yo tengo todo lo demás. En el sentido espiritual, siempre lo he tenido, desde muy pequeño. Entonces, lo que me faltaba a mí, y lo que me ha faltado siempre es dinero. Ni siquiera una esposa puedo tener, pero no la puedo mantener. De hecho, porque no, estos últimos 17 años y medio, pues me he dedicado al llamado del Señor, que hace estudiar su palabra con respecto de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Me encuentro yo con que no hay ninguna prosperidad financiera en sí, sino que realmente hay una prosperidad integral. Eso que quede claro. Hay una prosperidad integral, que tiene que ver con prosperar al ser humano en todos los aspectos de su vida. Tener una familia exitosa, un negocio exitoso, una carrera exitosa, y todo eso exitoso hace que se genere también como fruto, la prosperidad financiera, el dinero, la riqueza son un fruto, no un fin. Ahí está la clave. Las riquezas no tienen que ser un fin en nuestra vida. El maduro espiritual, el que vive en obediencia a la palabra del Señor, comprende que, porque lo ha visto con sus ojos, que las riquezas, el dinero, es un fruto con que uno se encuentra en el camino, cuando va en el camino correcto. Las riquezas no tienen que ser un fin. Pero si usted quiere que sea un fin, digamos, yo quería que el dinero fuera un fin en realidad cuando era niño. Pues yo lo único que quiero es ser rico porque estoy harto de ser pobre. Soy feliz, tengo buenos padres, me han criado, me han dado amor, son maravillosos, maravillosos, mis papás eran maravillosos. Los amaba tanto que me dediqué a cuidarlos y renunciando a todo deseo personal, me dediqué a cuidarlos los últimos años de su vida. Y creo que no fui perfecto en eso tampoco, pero sí creo que pude hacer un poco mejor los últimos años de su vida. Entonces, pero a pesar de que ellos eran tan buenos, yo de niño lo único que yo quería era ser millonario, salir de la pobreza, no vivir en una casa tan pobre donde el piso era de tierra, las paredes de madera rústica. Mi papá las cubrió de cartones para que no nos resguardara el frío. Y en esa casa tan sencilla había tanto amor, yo fui feliz, crecí un niño feliz, crecí un adolescente feliz y me convertí en un joven que fui feliz y hasta el día de hoy sigo siendo un joven feliz porque me siento joven todavía, a pesar de que tengo 55 años. Entonces, tal vez para mí el dinero era un fin y está bien, digamos, está bien que sea un fin siempre y cuando de todas maneras sea un fin o no sea un fin. Pero ahora comprendo que en realidad el dinero y las riquezas que vienen de la Biblia, por obediencia a sus principios, son un fruto en realidad, un fruto inevitable, y es inevitable, no lo puedo yo detener, como si siembro un arbolito, un árbol de manzanas, lo siembro en tierra buena, lo cuido, lo riego, lo protejo de insectos y de plagas, y miro que crezca. Los frutos son una consecuencia de todo eso en realidad. Nos falta tanto entendimiento. La palabra, la Biblia no la entendemos. No la entendemos. Sin las iglesias, los pastores, se están preguntando todavía si el tema de la prosperidad es bíblico. Queda claro que la Biblia no la entiende en realidad. La Biblia no la comprende, no la entendió el mensaje todavía. El plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para el hombre? Dios quiere hacer un hombre exitoso en realidad. Un hombre a que todo le sale bien. Pero que la gente comprenda que esa persona es así porque la Biblia lo formó así. Y que la gente que no es cristiana quiere hacerlo. Quiere hacerlo, desee ser cristiano, desee tener lo que nosotros tenemos, pero ¿cómo pueden desear lo que nosotros tenemos si nosotros vivimos en la pura miseria? Lo último que quieren es precisamente eso. Gente religiosa que vive en la miseria, porque esos religiosos son. No sé, el ateo, el que no es cristiano, no veo yo algo bueno en ellos en realidad.
no veo algo deseable en ellos, dicen los no cristianos. No veo por qué yo habría de ser cristiano, seguidor, ir a una iglesia y llamarme seguidor de Jesús y creer en la Biblia cuando yo veo que los cristianos hablan una cosa y viven de una forma diferente. Porque la Biblia habla de abundancia, habla de prosperidad. La Biblia habla de prosperidad por todas partes. Para la persona que cumple sus principios. Eso queda claro, hay montones de versículos de la Biblia que hablan así. Y Dios le dice a Abraham, te bendeciré con abundancia. Viene Abraham, se hace amigo de Dios. Dios le dice, te bendeciré con abundancia. Leámoslo. Podemos ver aquí en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, también dice en otro pasaje, después en Génesis 15 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón será sobremanera grande. Entonces, dice más adelante, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, Dios le promete a Abraham una gran heredad, una gran herencia. Tu galardón será sobremanera grande, te bendeciré. Porque Abraham había obedecido al Señor. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y sale Abraham sin saber a dónde iba. La pura obediencia de Dios. Entonces Dios le dice a uno, mira, quiero que hagas tal y tal y tal cosa, dejes lo que estás haciendo. Y cuando yo estoy en la universidad me dijo el Señor, quiero que te salgas de ahí, yo te voy a compensar por cualquier cosa que renuncies, pero quiero que permanezcas al lado de tus papás, y después yo te voy a compensar de cualquier cosa que te hayas tenido que dejar. Dejo yo la universidad, y ya de entonces el Señor me empieza a trabajar en mí, a formarme, para mostrarme lo que ahora me ha mostrado. Lo que ahora me ha mostrado el Señor a mí es la exactitud de los principios bíblicos que generan prosperidad integral y financiera. Yo sé exactamente qué principios hay que cumplir. Yo sé exactamente cómo hay que cumplirlos. Exactamente. Entonces, yo sé perfectamente los errores que están cometiendo las personas que hablan acerca de prosperidad. En primer lugar, corrijamos algunos de estos errores. Dice Malaquías 3:10, traed vuestros diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros al devorador, y otras cosas que dice, otras promesas que da, por traer los diezmos al alfolí, dice Malaquías 3:10. Entonces los pastores vienen y dicen, usted traiga sus diezmos, su diezmo, dicen, porque se refiere solo a una ofrenda, que es el diezmo, la ofrenda del diezmo. Traiga su diezmo, porque dice, Malaquías 3 dice, traed vuestros diezmos al alfolí. Traed vuestros diezmos al alfolí, hablan plural. Entonces,
Y los pastores dicen, traiga su diezmo a la iglesia y Dios lo va a bendecir con abundancia de cosas y el Señor lo va a prosperar. Y está bien que digan eso porque así es. La Biblia cumpliendo principios bíblicos lo va a prosperar. Y Malaquías 3:10 dice eso, pero este versículo, cuando uno ya ha pasado 60 veces, ha leído la Biblia 60 veces, cuando uno ha pasado 2 horas diarias leyendo la Biblia durante 8 años, 2 horas diarias orando durante 8 años, inquiriendo a la presencia del Señor sin ideas preconcebidas, sin pretender que el Señor apruebe mis propias ideas, sin venir al Señor con ideas ya formadas y decir, mira Señor, mira Dios, esto es así, así, así. Entonces, ¿te parece bien? Va, qué bueno, porque todos así lo iba a hacer. No, yo vengo al Señor a aprender de Él con una mente en blanco. Cuando uno empieza a ir al colegio con su cuadernito, en primero primaria, va con sus cuadernitos, hojas en blanco, uno no sabe nada en realidad. Y le empiezan a poner planas y uno va llenando las hojas y todo. Y uno no sabe nada. Cuando uno va a la presencia del Señor, a la Biblia, tiene que ir con la mente en blanco en realidad. Yo no sé nada. Lo que el Señor me diga, pues eso es lo que voy a hacer. Esa es humildad. Esa es humildad. Yo no sé nada. Nada. Lo que el Señor me diga, sea lo que sea, eso es lo que yo voy a saber entonces. Voy a aprender de Él. Entonces, nos han dado tanta enseñanza mala que estamos intoxicados, que estamos deformados en realidad. Estamos sumamente confundidos. Reseteémonos, borremos toda información. Vayamos al Señor como hojas en blanco, diciendo yo no sé nada. Voy a empezar de nuevo porque yo siento que no estoy bien. Mi vida no está bien. Si yo tuviera la teología correcta, si yo estuviera viviendo conforme a la perfecta voluntad de Dios, mi vida sería todo un éxito en todos los aspectos de mi vida. Las cosas me saldrían bien y tendría abundancia de todas las cosas como la Biblia lo promete, pero algo tiene que estar mal aquí. Entonces, ese pasaje de Malaquías 3:10 se refiere a la forma perfecta de ofrendar. Traer vuestros diezmos, habla de diezmos. 2 versículos más adelante, en Malaquías 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces después es donde dice, traed vuestros diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces el versículo 8 deja claro que está hablando de diezmos y ofrendas. Está hablando de todos los diezmos, de todas las ofrendas son diezmos, son 5. Está hablando de la forma perfecta de ofrendar. Incluso hay alimento en mi casa, se refiere a que a la casa de Dios somos los cristianos. Entonces eso habla de ayuda al prójimo, eso habla de dar al prójimo, tanto como 2 Corintios. 2 Corintios 9 habla de dar al prójimo. 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente segará, el que siembra generosamente también cosechará. Habla de dar al prójimo, al hermano cristiano que está pobre. Por eso dice, hay alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa. Mi casa está formada por los cristianos. Tenemos que velar porque nuestros hermanos cristianos que tienen necesidad, tenemos que ver que tenemos que ayudarlos. Entonces, Malaquías 3:10 está hablando de la forma perfecta de ofrendar, que está simbolizada, representada, la forma perfecta de ofrendar, que incluye 5 diezmos, 5 ofrendas, que son diezmos, un diezmo cada uno, y ayuda al prójimo, está representada la forma perfecta de ofrendar en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces que está relatado en los 4 evangelios. Ese milagro es tan importante, da tanta información, está en los 4 evangelios.
Está en todos los evangelios, y en cada evangelio nos da una información más. Da información en cada relato, en cada evangelio de este milagro nos da más información. Marcos dice, y mandó que se sentara la multitud en la grama verde. En la grama verde. La Biblia no da detalles. ¿Por qué dice grama verde? De eso lo vamos a hablar en otra ocasión con más detalle, pero cada relato en cada evangelio nos da más información. ¿Por qué es importante que se nos dé esos detalles? Se sentaron en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Sobraron 12 cestas llenas, dice el milagro de la multiplicación de los 5,000. El milagro de la multiplicación de los 4,000 dice, se juntaron 7 cestas llenas, 12 cestas llenas, 7 cestas llenas. Es información oculta, información codificada para poder reproducir el milagro. Yo lo logré reproducir. No se reproducen peces y panes, se reproduce dinero, crasamente, dinero. ¿Por qué habría el Señor de querer enseñarnos a multiplicar el dinero? ¿Por qué habría el Señor de haberse tomado la molestia de darnos tanta información para multiplicar el dinero si no quiere que lo multipliquemos? Quiere que lo multipliquemos, eso queda claro, quiere que lo multipliquemos. Pero esto es un fruto de la obediencia. Llega a este conocimiento la persona que ha tomado la Biblia y ha caminado bajo sus principios, bajo sus leyes. La prosperidad financiera, el dinero, la riqueza son un fruto del caminar con Dios. Son un fruto del caminar con Dios, no son un fin. Son una consecuencia, consecuencia de cumplir leyes naturales, como si yo me aviento de un edificio de 20 pisos, no sabemos qué es lo que me va a pasar, porque este es un efecto de una ley. Yo conozco la ley de la gravedad, entonces yo no me voy a subir a un edificio de 20 pisos a caminar por la cornisa del edificio, porque sé que si me caigo me voy a matar. Porque esa es una ley. Entonces, las leyes de la Biblia, leyes espirituales que no son tan evidentes como la ley de la gravedad y otras leyes físicas, entonces es más difícil entenderlas, es más difícil comprenderlas. Y no se nos enseña porque la enseñanza en las iglesias es pobre. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer la Biblia, tiene que ir directamente a la Biblia. Y la Biblia nos enseña, como dice Primera de Juan, capítulo 5. Fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5 dice, pero la unción, Primera de Juan, no, capítulo 5 no, ese es capítulo 2, 27. 2:27 de Primera de Juan dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, la unción del Espíritu Santo, así como la unción misma os enseña todas las cosas. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, me recuerdo donde dice, vendrá el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el único que nos puede enseñar todas las cosas. La enseñanza en las iglesias es deficiente. Yo no puedo decir que deje usted de ir a la iglesia. Es necesario que vaya porque le van a enseñar muchas cosas buenas. Lo van a formar. Pero usted tiene que pulir la enseñanza que recibe en la iglesia con la Biblia directamente. Y si usted encuentra en la Biblia, en su estudio personal de la Biblia, encuentra algo que contradice lo que se le enseñó en la iglesia, entonces arréglelo. Cámbielo. No desprecie la Biblia en lugar de aquellas cosas que le enseñaron mal. Ese es el problema. Ese es el meollo del asunto. Hay que ir a la iglesia.
La teología tiene muchos errores, pero nos sigue ayudando, sigue formando gente, sigue haciendo que la iglesia crezca. A mí no me gusta la teología en realidad. Yo voy directo a la Biblia, porque sé que ahí no me pierdo, no hay manera, no existe forma de que yo, yendo directamente a la Biblia, me pierda. Pero porque eso, digamos, yo ya soy un cristiano maduro, ya maduré, gracias a Dios, por mi perseverancia y constancia en buscar al Señor. Pero yo mismo me formé en la iglesia, tal vez con mala teología, pero me formé, malo que bueno me formé. Entonces depende de cada uno formarse, terminar de formarse, terminar de madurar, porque la iglesia te va a llevar hasta cierto punto. La iglesia te va a llevar desde bebé, de que recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón para ser salvo, te va a hacer crecer hasta cierto punto. Porque la iglesia, la teología tiene muchas limitaciones. Podrían arreglarla los teólogos y los pastores y los siervos de Dios si persistentemente fueran directamente a la Biblia, ya dejando a un lado sus libros de teología. Los formaron en el seminario teológico, en la facultad de teología, los formaron libros de teología, pero bueno, hay que dejar ya los libros, y si ellos quieren llegar a una altura más alta del conocimiento de Dios y de sus leyes, tienen que ir directamente a la Biblia, tienen que pasar tiempo a solas con la Biblia, como lo hice yo. El Señor me enseñó cómo tenía yo que leer la Biblia, cómo tenía que orar, cuánto tiempo tenía que hacerlo. Entonces, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, soy salvo, recibo la promesa de la vida eterna y entonces recibo el Espíritu Santo, recibo la unción del Espíritu Santo, recibo una unción, una cantidad de unción del Espíritu Santo que es un poder con un propósito específico. La unción es un poder de Dios, un poder que el Espíritu Santo, un poder del Espíritu Santo que pone en mí con un propósito específico. Y Él, cuando yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón para ser salvo, puso una cantidad, un poder en mí, un poder que está en mí de parte de Dios para entender la palabra de Dios, para recibir guianza a la palabra de Dios. Por eso una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la Biblia. Y vienen teólogos, han habido teólogos que sin ser verdaderamente cristianos, sin conocer al Señor, sin tener esa unción del Espíritu Santo, se ponen a estudiar teología, empiezan a enseñar teología y entonces ahí viene el problema, que no la enseñan bien porque no la pueden entender, porque solo el Espíritu Santo les puede haber dicho a ellos la verdad de la interpretación de ciertos pasajes bíblicos. Ahí es donde viene la deformación de la teología, la deformación de la iglesia, porque si la teología está deformada, la iglesia está deformada y actualmente la iglesia está deformada. La iglesia está deformada. La iglesia está deformada, porque la teología está deformada. Tenemos que revisar la teología a la luz de la palabra, tenemos que regresar a la Biblia, retomar la Biblia como fuente y creerla como fuente, decir, bueno, si la Biblia dice esto, aquello que me enseñaron a mí, entonces está mal y es una mentira y la voy a dejar de creer y voy a empezar a creer lo que la Biblia me está diciendo. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os enseña, permaneced en Él. Según ella os enseña, permanecer en Él. Dice, es verdadera y no es mentira. Hay muchas mentiras, nos hemos tragado muchas mentiras, estamos viviendo con base a muchas mentiras. La iglesia está viviendo con base a muchas mentiras. Hay que sacar por fin, en este año 2018. Dios mío, por fin es ahora el tiempo. El tiempo ha llegado, es ahora. El tiempo es ahora.
El tiempo es hoy. Hoy es en este día 9 de agosto del año 2018. A las 11:32 de la mañana. Es el momento, por fin, de sacar estas mentiras de la iglesia. Mentiras, 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 mentiras. Mentiras. El enemigo es astuto, es más inteligente que nosotros. Se metió a la iglesia desde hace mucho tiempo y metió sus propias ideas y deformó la teología para desviar y perder a los cristianos, para que no logren su objetivo final, su objetivo más caro, su objetivo, la meta final del cristiano es ser como Jesucristo. Todas las cosas que Jesucristo hizo, nosotros tendríamos que poder hacerlas. Y Él mismo dijo, mayores cosas haréis vosotros. No solo podemos hacer las cosas que Él hizo, sino mayores cosas podemos hacer nosotros. No solo podemos hacer las mismas cosas que Él hizo, resucitar personas, darle brazos nuevos a un hombre que no tiene brazos, porque hay un milagro que dice, sanó a un hombre manco. ¿Cómo se sana un hombre manco? Consiguiéndole una prótesis. No. El Señor hacía que miembros nuevos les crecieran. Miembros nuevos les crecieran. Y grandes milagros. Y todo lo que Él podía hacer, lo podemos hacer nosotros si nos desarrollamos en lo espiritual y crecemos en lo espiritual, porque si no, no podemos. El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que es multiplicar dinero, crasamente, multiplicar dinero, lo podemos hacer nosotros. Yo ya lo hice. Estoy tratando de reproducir el evento nuevamente, porque fue algo que el Señor me hizo hacer para mostrarme cómo se hacía. Entonces yo desarrollé la técnica, porque cuando yo lo logré, lo hice por puro accidente. El Señor hizo que pasara, porque si no pasaba no podía poder yo ver realmente los detalles de qué fue lo que hice para hacer eso. Entonces ya desglosando toda la información, ahora ya lo puedo reproducir el dinero, así llanamente, reproducir el dinero. Dicen, ojalá el dinero se pudiera sembrar, dice alguno por broma, ojalá pudiera sembrar el dinero. Y era meter un billete en la tierra y que creciera un árbol que diera billetes. Sí se puede hacer. Todo se puede hacer, pero el Señor enseña sus cosas más guardadas, sus secretos más preciados a personas que los puedan manejar. Porque si no, la persona multiplicando el dinero, si cualquier persona pudiera multiplicar el dinero, si fuera fácil hacerlo, porque es muy difícil, es tremendamente difícil. Si cualquier persona lo pudiera hacer, cualquier persona se haría daño haciendo este tipo de cosas, y multiplicando el dinero y haciéndolo todo el tiempo que él quiera. Gente que no está preparada, que no está madura en lo espiritual, gente que es carnal, que solo piensa en gastar en cosas para satisfacer sus deseos egoístas, para satisfacer sus deseos carnales, para vivir una vida hedonista, complaciéndose solamente a sí mismo, tratando de complacerse solamente a sí mismo. El Señor no le da un solo centavo a ese tipo de personas, y no le enseña sus secretos mejor guardados a ese tipo de personas. Las bendiciones que vienen de Dios, bendiciones financieras, riquezas y dinero, solo es para las personas que se desarrollan en lo espiritual. Entonces, de ahí viene la idea de que la persona es pobre por no cumplir principios bíblicos. La persona es rica por cumplir principios bíblicos. Cada ser humano es responsable de su situación económica financiera. Entonces, el que quiere mejorar su situación y salir de la pobreza tiene que cumplir principios bíblicos. ¿Qué va a pasar cuando empiece a cumplir principios bíblicos? A vivir conforme a la Biblia, a obedecer la Biblia. Va a crecer en lo espiritual, va a prosperar en lo espiritual, porque amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la persona que quiera salir de la pobreza tiene que crecer en lo espiritual y crecer tanto, y entonces empieza a cumplir leyes bíblicas, leyes naturales, espirituales, leyes que están expresadas en la Biblia, y crece espiritualmente, y hasta que crece espiritualmente viene como consecuencia de su caminar, vienen entonces las riquezas, hasta el final de un gran recorrido en el caminar con Dios.
hasta el final de un recorrido en la obediencia a la palabra de Dios. Dios no es tonto. Nunca lo vamos a poder engañar. Dios le enseña sus tesoros a la gente que está preparada para esto. Entonces, esta es solo la introducción a esta plática. No es cierto en realidad. No sé ni cómo llamar esta plática. Y les voy a decir la verdad, yo no sabía de qué hablarles, porque yo hice un voto y tengo que pagarlo. Dije al Señor que le pida algo al Señor, Él me lo concedió. Le dije que iba a grabar videos hablando de su palabra y subirlos a YouTube y a Facebook. Y lo estaba haciendo, y en esta ocasión no tenía ni idea de qué hablar. Pero el Señor me dijo, y yo desde ayer, yo quería hacer este video desde ayer. Dios, dime, yo no sé de qué hablar, Señor. Dímelo por favor. Dame entendimiento para comprender de qué tengo que hablar. Y el Señor me dijo, no me dijo nada. Amanezco en la mañana, me levanto en la mañana y digo, Dios mío, no me ha dicho todavía de qué tengo que hablar. Tengo que grabar este video porque es un voto, Señor, es una promesa, lo tengo que hacer. No tengo otra opción, Señor, ayúdame por favor. Y entonces después del desayuno, el Señor, yo estoy preguntándome, ¿de qué hablo? El Señor me dijo, no te preocupes, solo grabalo nada más. Tengo cosas que decirles a ellos, a las personas que miran este video. Dios sabe qué personas van a ver este video. Él va a poner a ver este video a las personas correctas, las que Él quiere que lo miren. Yo tengo algo que decirles a ellos. Y obviamente, entre todas las cosas que ya dije, es algo que es para ti. Tómalo, úsalo, trágatelo, que haga un efecto en ti y tu vida va a ser mejor. Como no tengo nada más que decirte, pues yo te soy sincero, yo no sabía ni qué iba a hablar, no sé ni cómo ponerle qué título ponerle a esta plática, porque entre las cosas que dije hay un mensaje para ti, que tú que estás viendo este video, entre las cosas que yo dije hay un mensaje para ti, que te va a hacer mejor, y va a hacer que tengas una vida mejor si tú lo absorbes, si tú lo digieres, si tú lo tomas en cuenta de aquí en adelante para tu vida. El Señor te ama tanto, el Señor quiere cambiar tu vida, mejorar tu vida, darte un sueño grande, que es el propósito para tu vida. Ese sueño que Él te va a dar es el propósito para tu vida. Le vamos a poner así esta plática: el poder de un sueño. Pues no sé qué otra cosa ponerle. Es que realmente el Señor te va a dar un sueño. Tú estás viendo este video. Cuando este video termine, lo has visto completo, el Señor te va a dar un sueño. Es el propósito para tu vida. Si tú eres fiel al Señor en buscarlo, dedicarle tiempo en buscarlo, lectura de la palabra, en oración, ir a la iglesia, servir en la iglesia, hacer lo que el Señor te diga, y vives esa fidelidad, a partir de hoy hasta el resto de tu vida, el Señor va a hacer que los propósitos de Él para tu vida se cumplan y vas a tener una vida realmente maravillosa. Así que yo me despido y gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.